Bueno, no nos vamos a la momia, sino vamos al Nilo, ¿no? A Egipto, al virus del Nilo. Porque, claro, ahora ya con esto antes que nos decían esto de la pandemia mundial y decíamos, sí, hombre, venga, ya está basta con nosotros. Pero desde que tuvimos una de verdad, ya cualquier cosa nos hace temblar las piernas, Sí, ¿no? desde luego. Mira, el último... esto viene a colación un poco hace unas semanas en Extremadura. Pues falleció un hombre de 77 años en el Hospital Don Benito Villanueva por... todavía está sin confirmar si es realmente virus del Nilo, pero digamos que los síntomas y todo esto hace llevar a que sí. Pero claro, esto viene motivado porque hay otras dos personas que ingresaron en el Hospital Universitario de Badajoz y en el de Cáceres, también por lo que podría ser el virus de la fiebre del Nilo. ¿Es para preocuparse? ¿No es para preocuparse? Pues evidentemente el SES, por ejemplo, activa un protocolo, el protocolo vigente en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y se ha adaptado a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura. En fin, se están haciendo cosas, pero claro, no sabemos hasta qué punto debemos preocuparnos si esto es muy... A ver, la persona que ha fallecido y las que están enfermas, evidentemente, su entorno estará preocupado. Lo que no sabemos si es para preocuparnos globalmente o es algo anecdótico, y por eso vamos, como siempre, ¿no? Pues a preguntar a la gente que sabe, ¿no? Sí, exactamente. Lo que está claro es que todo está cambiando mucho y que evidentemente ya hace tiempo que lo de las especies invasoras es algo que está a la orden del día, y esto hace que se transmitan también, claro, otras enfermedades que nunca se habían dado en un sitio, se den ahora, y todo cambia muchísimo, ¿no? El director general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, es Jorge Galván, que ya nos está escuchando. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Jorge. Da la sensación de que cada vez más tendremos que ir cambiando los protocolos porque todo esto en este mundo líquido se está reestructurando, ¿no? Sí, está cambiando el escenario que teníamos, el panorama cambia. Cambia, entre otras cosas, porque, bueno, cada vez hay más insectos, este cambio climático nos está produciendo más insectos, y la globalización pues hace que vayan de un sitio a otro en transporte de mercancías. A veces los transportamos nosotros en nuestros equipajes y aparecen especies exóticas invasoras que causan enfermedades que antes no teníamos, y también aparecen enfermedades que las pueden transmitir las especies que ya tenemos, que es el caso que estáis hablando de las fiebres del virus del Nilo Occidental. Jorge, yo había escuchado alguna vez que decían que los mosquitos son el animal más mortífero del planeta. ¿Eso es así? Eso es así. El mosquito es el animal que más muertes causa en el planeta. Es el animal más letal. Pese a su pequeño tamaño y a que estamos acostumbrados a verlos y familiarizados con él, puede transmitir graves enfermedades como Zika, dengue, chikungunya, fiebre del virus del Nilo. Son enfermedades que nosotros pues las oímos y nos suenan lejanas y nos suenan tropicales de otros países, que de hecho es de donde proceden, de África, algunas del continente americano. Y claro, antes estaban muy lejanas, pero ahora, como las condiciones climáticas se dan para que puedan estar aquí, pues nos las encontramos como un peligro potencial, porque de hecho todavía no tenemos un ataque grave, pero ya es un peligro potencial que se está haciendo una realidad en muchos casos. Sí, lo que pasa con esto es, como siempre decimos, que no podemos ponerle remedio cuando ya esté sucediendo. O sea, ahora es el momento de ver cómo lo afrontamos, porque una vez que ya pase, ya será más tarde, ¿no? Efectivamente, en todo este tipo de casos, las acciones preventivas son siempre, como decimos, más eficaces, más ecológicas y más económicas. Y está muy bien que tomemos acciones preventivas porque hay que minimizar el daño, y la prevención de la salud es una cosa fundamental, y la salud pública, de hecho, se basa en la prevención. Y estos problemas de salud pública tenemos que afrontarlos desde ya, desde que tenemos pequeños casos y ya vemos indicios de que esto puede ser un peligro grave. Algunas veces, Jorge, hemos hablado aquí en el programa de eso que se llama One Health, ¿no? Yo quería preguntarte si eso está funcionando, si eso realmente las autoridades, las administraciones se lo están tomando en serio, o vamos todavía un poquillo lentos. Bueno, pues mira, One Health es una iniciativa que lleva más de 20 años, pero ahora parece que se está consolidando. De hecho, en España se ha constituido una plataforma a nivel nacional, la plataforma One Health, de la que ANECPLA es la tesorera. Nosotros participamos en One Health, y es cierto que las políticas se nombran mucho, pero no hay medidas concretas que aterricen este tipo de políticas. Y en estos casos que estáis comentando, pues el One Health es esencial, porque aquí hay que controlar la salud humana, por supuesto, para que las personas no se vean afectadas por este tipo de enfermedades, la salud animal, porque en este caso los caballos y las aves pues se ven afectados, las aves como reservorio y los caballos, como al igual que los humanos, sufren la enfermedad del virus del Nilo, y por supuesto la salud ambiental,
que es, entre ellos, la sanidad ambiental aplicada, lo que hacen las empresas de control de plagas, controlamos los vectores, los mosquitos. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que esto del One Health, hablas de medidas concretas, Jorge, y claro, es que ¿cómo hacemos para prevenirlo todo? Es como la película aquella de todo a la vez en todas partes, ¿no? ¿Cómo prevenimos todo a la vez en todas partes? Porque eso es un poco complicado, ¿no? Hombre, desde luego es complicado, no es una cosa sencilla y por eso tarda en implementarse. Pero ya podemos empezar a hacer cosas, sobre todo tener coordinación. En el caso de este tipo de enfermedades que llevan un vector, la coordinación entre la vigilancia entomológica y la vigilancia epidemiológica es básica. Que las empresas de sanidad ambiental, que son las que controlan este tipo de enfermedades en la parte del vector, tengan más contacto con la administración, que se coordinen las acciones entre unos y otros, pues todo eso es fundamental. Y desde luego que se tenga claro que la salud pública es la base de todo. Aquí en España tenemos un problema que es que se confunde sanidad pública con salud pública y son dos cosas diferentes. La sanidad pública es el sistema asistencial y la salud pública es todo el sistema que se basa en la prevención de la salud y que por supuesto incluye el sistema asistencial. Pero la salud pública es como siempre el hermano pequeño de la sanidad y hay que darle su lugar y hay que hacer, como hemos dicho antes, acciones concretas que potencien esa prevención y esa vigilancia de estas enfermedades para poner el remedio antes de que sea una situación grave. Cuando hablas de acciones que tienen que tomar las administraciones, estamos hablando de para combatir las plagas, por ejemplo, con algún tipo de producto especial. Porque entiendo que, por ejemplo, los ciudadanos, la parte que nos toca, pues no sé si tenemos mucho más margen, por ejemplo, que ponernos repelentes, mosquiteras, evitar las picaduras y tal, pero la administración como tal, en casos concretos como el del virus del Nilo o en otros que has comentado, ¿cómo se puede actuar? Bueno, aquí es verdad que la parte privada, o sea, lo que son los usuarios, tienen unas acciones limitadas, pero la administración, desde luego que tiene un margen de actuación amplio. Por ejemplo, ahora a nivel nacional se está creando la Agencia Estatal de Salud Pública. Pues en ese tipo de organismos, la parte de salud pública y no sanidad pública, la parte de salud pública tiene que tener una mayor relevancia y tiene que ocupar su lugar para que podamos tomar acciones concretas y para que en caso de brote pues haya como hemos dicho antes, una coordinación tanto entre el servicio veterinario, por ejemplo, como el servicio de salud humana, como los servicios de sanidad ambiental, que al final somos los que trabajamos con esto. No solo para los productos que se aplican, porque hoy en día los biocidas están muy restringidos y, de hecho, los biocidas que se usan con acciones preventivas, antes que hablabais de la prevención, son mucho más eficaces y no tienen apenas impacto en el medio. En general se usa, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria de origen natural que la tenemos presente en el medio y que acaba con las larvas de estos mosquitos específicamente, que además viene muy bien porque es antes de que el adulto llegue y antes de que el problema se produzca. Ya empieza a actuar en las larvas para evitar su desarrollo. Sí, que es lo que decimos, que realmente ahí es donde hay que atacar de verdad, ¿no? Lo que yo no sé si hay un seguimiento, si existe la posibilidad de hacer un seguimiento de cómo las enfermedades se van moviendo por el mundo, o sea, cómo van dejando los sitios habituales donde las encontrábamos y cómo van apareciendo cada vez en lugares diferentes. Claro, para eso hay dos estrategias. Una es la que estás comentando, que es ver cómo se mueve la enfermedad, que para eso se usa la vigilancia epidemiológica, y otra parte es ver cómo se mueve el vector, que es la vigilancia entomológica. Hay herramientas, como por ejemplo la plataforma Mosquito Alert, que los ciudadanos pueden notificar cuando han visto un mosquito, mandan una foto y un experto identifica qué especie es para saber dónde están los mosquitos, porque cuando hablamos de enfermedad de transmisión vectorial se tienen que dar dos factores principales. Uno, que esté el virus, la enfermedad presente, y otro, que esté el organismo que lo va a transmitir, el vector, que en este caso es el mosquito. Entonces, hay que coordinar muy bien y tener muy claro que la vigilancia epidemiológica, que se hace muy bien, está muy desarrollada, pero hay que darle un poco más de peso a la vigilancia entomológica, que también se hace, ¿eh? Ojo, que también se hace, pero hay que ponerla en su lugar y, sobre todo, implicar a todos los actores para poder conseguir ese concepto One Health que queremos, porque eso es lo que realmente nos va a ayudar a tomar acciones integrales. Esto con el mosquito tigre ya se hizo, ¿no? Ya, me suena a mí que se animara mucho a la gente a advertir dónde estaba el mosquito tigre, a mandar fotos y todo eso para hacer el seguimiento. Sí, de hecho se hace. O sea, la plataforma Mosquito Alert está activa y gracias a la plataforma Mosquito Alert hemos podido detectar que el mosquito tigre ha entrado en Galicia, que el mosquito tigre está en Navarra, y esto nos ayuda a saber cómo se mueve el vector y luego se cruzan datos con la vigilancia epidemiológica y nos dice, oye, aquí tenemos el vector y la enfermedad, ojo. Y se hacen tratamientos siempre preventivos pues para bajar las poblaciones de mosquitos, porque si nosotros bajamos el vector, aunque el virus está presente, no se puede transmitir.
Siempre tenemos que actuar para intentar minimizar alguno de los dos para que no confluyan los dos factores y no se produzca el contagio de la enfermedad. Claro. Jorge, volviendo a lo del algo parecido a lo que estabais hablando de los tigres, de los mosquitos tigres, con el tema de lo del virus del Nilo, vosotros ya hace un año avisabais de que ya se había disparado la población del mosquito transmisor aquí en España, ¿no? Claro, mira, en el caso del virus del Nilo jugamos con una cosa que va en contra nuestra, que es que la especie que lo transmite es una especie ubicua, es decir, que está en todo el territorio nacional, que es el género Culex. El género Culex es el mosquito trompetero de toda la vida. Es cierto que dentro del género Culex hay varias especies y unas son más competentes que otras para transmitir la enfermedad. El Culex pipiens la puede transmitir, pero el que realmente es competente es el Culex peregrinatus, que también lo encontramos en la península ibérica, pero gracias a Dios no está tan difundido como el Culex pipiens. Pero sí, hay que tomar este tipo de acciones porque si no, no podemos prevenir la enfermedad. Y como digo, la fiebre del virus del Nilo, que la traen muchas aves migratorias, como sabéis, España es una zona de paso de aves migratorias. Y si hablamos de Extremadura, que tiene una de las mayores superficies de cepa de protección de aves, pues imaginaros el potencial que puede haber en esas zonas. Claro. Estamos hablando de una cosa seria, pero me ha surgido una broma, entre comillas, que también decían... ¿Con el mosquito trompetero? No lo del mosquito trompetero, sino que también venían en los aviones. Lo que pasa es que como por aquí pasa un avión o dos al año, pues entonces era un poco como inimaginable, ¿no? Perdonad un poco la frivolidad. Claro. Pero claro, Claro, en el caso de Extremadura lo que es el tráfico aéreo no es un factor limitante, ni tampoco el de trenes, que ya... No, esto iba a decir que los trenes tampoco. Nosotros no tenemos problema con que los trenes y los aviones traigan mosquitos porque no es tanto así. Yo he vivido varios años ahí en Villanueva de la Serena y conozco la zona y hombre, eso sí. Pero es verdad que al final todos viajamos y aunque el avión no llega a Madrid, el pasajero que puede traer los huevos o que puede traer en su equipaje este insecto, sí va a Extremadura, porque la gente de Extremadura también viaja, y el transporte de mercancías muchas veces los lleva también, y mercancías se llevan a todo el mundo, aunque sea por camiones, ¿sabe? Al final el peligro lo tenemos todos. Sí, hoy en día está todo tan interconectado, ¿no? De hecho, estábamos pendientes con el tema este de las chinches, de esta plaga que ha habido en París y tal. Ya se hablaba también de que habían bajado, se hablaba de la zona más oriental, de Valencia y tal. Estábamos pendientes ahí del tema de las chinches, porque ahora ya cualquier cosa que pase en cualquier sitio enseguida se va a transmitir a todos lados, ¿no? Claro, y además la chinche en concreto, este caso que comentas en París, la chinche es muy viajera. Y la chinche, su población ha estado aumentando en los últimos años y ha aumentado bastante. Es cierto que partíamos de una población baja, o sea, cuando leemos los datos de aumento nos escandalizamos, pero los datos hay que interpretarlos y ponerlos en cuarentena. ¿Hay más chinches cada vez? Sí. ¿En España hay chinches? Sí. ¿Ahora mismo hay que alarmarse? No. Hay que estar alerta, hay que hacer tratamientos, sobre todo hay que tener en cuenta que cuando hagamos tratamientos lo tienen que hacer empresas del sector de la sanidad ambiental que son especializados, porque en el caso de los chinches, por ejemplo, hay mucha resistencia a los biocidas y hay que saber qué biocida se usa, hay que combinarlos con métodos físicos, métodos de calor y métodos biocidas, es un tratamiento complejo que hay que repetir 15 días después de realizar el primer tratamiento por si hubieran quedado huevos y eclosionan, poder acabar con la población total que estemos tratando. O sea, es una cosa complicada el tema de chinches y es verdad que está suscitando mucha polémica porque en Francia ha sido un problema grave. Y también porque en el imaginario público, claro, en España las chinches nos llevan a los jergones estos de posguerras, ¿no? Donde dormían 5 personas y o sea, nos lleva no solo ya una cuestión sanitaria, sino una cuestión social, de pobreza, de hacinamiento. De repente era como viajar un siglo atrás, ¿no? Claro, y además... Es verdad que además es como el que tiene piojos, que no lo quiere decir, porque dice, uy, tengo chinches, la gente va a pensar que no. Ojo, hoy en día, en un ambiente más o menos limpio y en un buen hotel también se puede coger chinches. Hay que decir que la higiene siempre va a evitar la proliferación de chinches y de cualquier organismo, porque la higiene hace que tengan menos lugar para esconderse, que tengan menos alimento y menos refugio en general. O sea, la higiene es básica siempre. Pero a pesar de eso, los chinches pueden aparecer y no son por motivo de higiene. Claro, venimos con esa época en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial los chinches quedaron prácticamente erradicados porque los tratamientos se hacían con unos biocidas muy potentes, que hoy en día están prohibidos, y llevó a que hubiera un control poblacional muy alto y quedaron prácticamente erradicados. Por eso los aumentos se consideran tan grandes, porque claro, venimos de un nivel muy bajo. Entonces todo lo que sea aumentar es mucho. Un 70% de uno no es mucho. Claro. ¿Y las chinches, pero también las sueltan los farmacéuticos en las puertas de los colegios o no?
No, hombre, no creo. Es que sabéis que una leyenda urbana que sale todos los principios de curso es que los farmacéuticos llevan piojos a las puertas de los colegios para que se extiendan, ¿no? Es una que los propios farmacéuticos... Hay un farmacéutico que es influencer que llaman, ¿no? Que es muy conocido, que él mismo bromea mucho con esta historia, ¿no? De los farmacéuticos llevando piojos a los colegios, ¿no? Claro, hombre, pero eso son teorías conspiranoicas que yo a los farmacéuticos les tengo en alta estima y además son una parte muy importante de la salud pública. Sí. Pero bueno, esas cosas siempre se dicen, claro. O sea, siempre hay alguna teoría conspiranoica. El otro día me comentaban en mi pueblo, mira, si te pones 10 céntimos en el brazo donde te han pinchado la vacuna del COVID, se te queda pegado. Uy, eso sí es verdad. Le dije, sí, le dije, póntelo en el otro brazo y se le pegó igual. Digo, ¿y ahora qué? Digo, eso es que tú tienes una cantidad de metales pesados en el cuerpo que nadie entiende, pero no tiene que ver con la vacuna. Sí, qué bueno. En estos tiempos nos gustan especialmente todos esos vídeos y esas cosas. Una última, Jorge, que en la Organización Mundial de la Salud siempre viene advirtiendo de que bueno, que va a venir otra pandemia. ¿Estáis convencidos de que va a venir o no? Hombre, es posible que venga otra pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo está advirtiendo y desde luego, si viene otra pandemia, lo más posible es que sea una enfermedad de transmisión vectorial, por lo que estamos viendo y por lo cómo se está desarrollando el panorama. O sea, la Organización Mundial de la Salud no tienen una bola de cristal, manejan datos y según esos datos, pues todo apunta a esto. De hecho, cuando pasó el COVID ya se preveía y se comentaba que podría haber un tipo de virus, porque hay datos, no es una cuestión... La gente se pone rápidamente en la parte de la conspiración y de todo lo que están haciendo, pero realmente es que son datos. Ahora mismo, si el día de mañana llega la fiebre del virus del Nilo como una pandemia, ya tenemos datos de que eso es una posibilidad. Por eso hay que tratar y por eso es tan importante y tan esencial el trabajo que hace la empresa de sanidad ambiental, que somos muy poco visibles. Yo siempre lo digo, somos poco visibles porque hacemos bien nuestro trabajo. El día que lo hagamos mal y empiece a haber mosquito, empiece a haber rata, empiece a haber cucaracha, la gente dirá, ¿qué está pasando? Se va a ver. Luego sacaréis la flauta como flautita de Hamelín para sacar ahí... Lo que pasa es que, hombre, estadísticamente también uno lo piensa... Con lo que nos ha tocado vivir a los que vivimos en esta época, ¿no? Uno piensa, hombre, estadísticamente ya es difícil que me toque una de esas gordas, pero que me toquen dos. Bueno. Pero ten en cuenta que también estamos muy poco acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas. Si nosotros nos remontamos 100 años, 150 años atrás, dicen lo que nos ha tocado vivir. Nuestros padres en la Guerra Civil han pasado hambrunas, han pasado de todo. Tuvimos la fiebre española en hace 2 siglos. O sea, ha habido muchas como esta. Lo que pasa es que nosotros venimos de una sociedad democrática del bienestar, que gracias a Dios hemos hecho las cosas bien, tenemos un sistema sanitario muy bueno, tenemos unos sistemas de alcantarillado que nos resguardan de muchos organismos, la higiene en general ha avanzado mucho, pero que estas cosas han sucedido siempre. Y antes había otros factores y ahora los factores son, por ejemplo, el cambio climático y la globalización. Antes los factores era la falta de higiene, los factores van cambiando y los escenarios se modifican, pero en realidad siempre hemos sufrido este tipo de cosas y lo que hay que hacer es poner herramientas, estar preparados y sobre todo escuchar a las personas que saben, a los expertos, dar datos y que, como yo digo, que tengamos en cuenta que la salud pública es la base de todo y que la sanidad tiene que ir muy orientada a la salud pública, que es la única que hace la prevención de la enfermedad. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jorge Galván, como director general de ANECPLA, esa Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Estaremos pendientes. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Gracias, Jorge. Hasta luego.